Bien, hemos estado viendo lo que es la lubricación por cárter húmedo. ¿Qué es la lubricación que más vamos a ver a lo largo de nuestra vida profesional? Es la que ha tomado más fuerza, es muy eficiente también, entre otras cosas. Pero ¿qué es lo que pasa cuando tú estás haciendo, por ejemplo, conducción off-road? Cuando haces que tu vehículo quede en esta posición o quede en esta otra posición. ¿Qué es lo que pasa cuando tienes, por ejemplo, un vehículo de competición y estás llegando a una curva o a una chicana y haces una frenada brusca? Ya, entonces estás haciendo que todo tu cárter o bien se vaya a la parte de adelante o bien se vaya a la parte de atrás. O cuando estás haciendo 4x4, decíamos que tienes la posibilidad de quedar con pendiente y por ende tu aceite va a ir de un lado al otro y no va a estar donde debería estar para que de esa forma pueda la bomba absorber. Ahí es donde surge la necesidad de utilizar lubricación por cárter seco. En la, Esto aplica en el drifting. perdón, Esto aplica en el drift. no sabría decirte, pero tendría mucha lógica porque en el drift se supone que estás girando a altas velocidades, incluso estás generando fuerzas 2G, 3G, o sea, dos o tres veces la fuerza de la gravedad, y todo tu aceite podría irse hacia un costado, ¿no es cierto? Entonces, de alguna manera sí también se podría utilizar en el drift, ¿ya? Pero tendría que ser un drift muy profesional, el que agarres curvas a grandes velocidades. Bien, en la lubricación forzada por cárter seco no hay un cárter debajo del motor, sino que existe un pequeño recipiente donde se acumula el aceite sobrante de la lubricación y refrigeración. Este aceite está gasificado y caliente, y de ahí es absorbido por una o dos bombas que lo envían a un refrigerador de aire o aceite para que se pueda condensar al bajar su temperatura. Bien, este aceite alcanza tan altas temperaturas que se empieza a vaporizar, ¿ya? Entonces se necesita un enfriador de aceite, un radiador de aceite, para que se pueda condensar y pueda volver nuevamente a su estado líquido. Después pasa al depósito donde sirve de decantador y es absorbido por la bomba de presión del circuito y enviado a la galería principal de engrase por un latiguillo. Bien, es lo que les estaba diciendo, ¿no? O sea, la, el aceite alcanza tan alta temperatura que se empieza a volver gas. Entonces se necesitan de elementos para que se pueda condensar y volver a su estado líquido nuevamente, para que la bomba de presión pueda poder bombear. Las ventajas de este tipo de lubricación son menor altura del motor, por lo que baja el centro de gravedad del vehículo. Ya, eso es obvio. ¿Por qué? Porque si no tienes un cárter que es un depósito de gran dimensión, por el contrario, tienes un cárter planito, obviamente tu motor es más corto, por lo tanto, tu centro de gravedad es más bajo. La refrigeración del aceite y la lubricación de piezas aseguradas en cualquier condición. Bueno, está asegurada la lubricación y refrigeración de piezas en cualquier posición o cualquier inclinación del vehículo. Era el ejemplo que les ponía cuando, por ejemplo, agarran ustedes las curvas a gran velocidad, hacen frenadas bruscas o toman pendientes que son bastante elevadas o hacen descenso también, etc. Es un tipo de lubricación utilizada en motos de trial, todoterrenos, en vehículos de competición y en algún turismo de lujo, ya de lujo. Mercedes-Benz, BMW, entre otros. Bien, ¿cómo es el cárter seco? Fíjense, número uno, este es el motor. Luego tenemos, habíamos dicho, una o dos bombas de presión. Ya en este caso, el número 5, tengo dos bombas de presión.
Continúa mi circuito y llego al radiador de aceite. Del radiador de aceite yo voy a pasar hacia el depósito. Del depósito, toda esta parte de arriba está en estado gaseoso y en la parte de abajo ya pasa a estar en estado líquido. Para que esta otra bomba, fíjense, esta es una bomba de aspiración. Para que esta bomba de aspiración pueda absorber el líquido y volver a llevarlo al motor a través del filtro. ¿Ya? Entonces, es un sistema un poco más complejo que la lubricación por cárter húmedo. Fíjense, este, por ejemplo, es un motor que tiene lubricación por cárter seco. El tamaño de la bomba desde ya será pues 5 veces más grande que la bomba normal. Por otro lado, fíjense que tienes diferentes ductos de lubricación. A este otro caso, fíjense. Entonces, tienen un cárter que es más pequeño y tienen una bomba que impulsa mucha más presión que la bomba convencional. Este, por ejemplo, es el esquema de un motor de Mercedes, donde el aceite no se acumula en el cárter, sino que se acumula en un depósito adicional, donde decíamos que este depósito también tiene la función de que el aceite en estado gaseoso pueda condensarse para que pueda volver a ser bombeado. Bien, decíamos entonces, para resumir, la lubricación por cárter seco que se utiliza en vehículos de competición o vehículos que se van a conducir en condiciones de inclinación, ¿ya? Y esto para poder eh, subsanar la dificultad que tendría la bomba en aspirar el aceite en una inclinación. Por eso es que se tienen dos bombas, una para aspirar y otra para presurizar. Ya fíjense, para presurizar y la otra para aspirar del depósito. Y por último tenemos la lubricación por mezcla, hablando específicamente de los motores dos tiempos. El aceite lubricante de la mezcla con el combustible en una proporción entre un 2 a un 4%, ya en algunos casos hasta un 5%. ¿Esto qué significa? Del 100% que tú vayas a echar a tu tanque en un motor a dos tiempos, pues tendrás que echarle 98% de gasolina y 2% de aceite, o en algún caso 96% de gasolina y 4% de aceite. Ya, esas son las mezclas más comunes para los motores de dos tiempos. Hablando propiamente acerca del aceite, existen aceites para cuatro tiempos y existen también aceites para dos tiempos. Obviamente estos aceites que son para dos tiempos, pues te garantizan no perder sus propiedades de lubricación, aún así tú lo diluyas en la gasolina. Ya en comparación a un aceite de cuatro tiempos que tú con la gasolina ya lo has echado a perder. Es el sistema empleado en motores de dos tiempos, ya que la mezcla pasa antes por el cárter del cigüeñal para luego entrar al cilindro. El aceite es más pesado y queda adherido en los elementos que se encuentra a su paso. Una parte del aceite pasa a la cámara de combustión donde lubrica el cilindro y el resto se quema con el combustible. Bien, una de las razones por las que ya no se ve mucho motores de dos tiempos es por el tema de la contaminación, porque en lugar de quemar solamente gasolina, los motores a dos tiempos también queman aceite. Ya, por tanto, son motores que no cumplen las regulaciones medioambientales. Ustedes saben que en la actualidad las regulaciones son mucho más rigurosas que antes. Por lo tanto, hay países del primer mundo, en Europa, en Estados Unidos,
que estas motocicletas de dos tiempos ni por si acaso podrían obtener una placa, son solamente para circuito. Ya, en cambio acá en nuestro medio no hay mayor problema porque no tenemos normas. La combustión de este aceite debe ser limpia sin dejar residuos en bujías, segmentos, lumbreras y conductos de escape. Tanto los apoyos del cigüeñal y las muñequillas, o en este caso los puños de biela, giran sobre rodamientos ya que no necesitan engrase a presión. Bien, no sé si sepan, pero los motores de dos tiempos no tienen cojinetes, directamente tienen rodamientos. ¿Ya? Es por esa razón que no necesitan tanta lubricación como lo necesitan los motores de cuatro tiempos mediante sus cojinetes. Los motores a dos tiempos tienen rodamientos. El aceite se puede mezclar directamente en el depósito de combustible, aunque actualmente estos motores vienen provistos de un dispositivo mezclador que suministra la proporción de aceite necesaria. Bien, en imagen podemos ver un motor de dos tiempos. Fácilmente ustedes se van a poder cuenta que es un motor de dos tiempos por la forma del escape, ¿ya? Todos los motores de dos tiempos necesariamente tienen que tener un escape con esta geometría. ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros? Ninguna. Ya, muy bien. A ver, antes de concluir la clase, para que entiendan por qué los motores de dos tiempos tienen que tener esta geometría en su escape. Este tipo de ensanchamiento en su escape hace que se produzca una resonancia acústica, ¿ya? Entonces, como los motores de dos tiempos no tienen válvulas, existe la posibilidad de que tu mezcla aire-combustible, y en este caso aire-combustible y aceite, se salga por la lumbrera de escape. Ya lo que tenemos en los motores de dos tiempos son lumbreras, no tenemos válvulas. Entonces existe la posibilidad de que se te salga por la lumbrera de escape todo lo que está entrando por la lumbrera de admisión porque no tenemos válvulas. Entonces este fenómeno acústico que pues, se produce en este escape hace que se generen ondas acústicas que impiden que se salga esa mezcla aire-combustible por la lumbrera de escape. Es por eso que estos motores tienen este tipo de escapes, ¿ya? Y tienen un sonido bastante particular. En general, estos motores tienen un mayor desgaste, justamente por el tema de la lubricación deficiente. En contraparte, pero son motores que tienen menor cantidad de piezas móviles, por tanto alcanzan mayores revoluciones. Ya, si un motor a cuatro tiempos de una moto te alcanza con dificultad 7,000, 8,000 revoluciones, fácilmente estos motores de dos tiempos alcanzan las 10,000 revoluciones, 11,000 revoluciones, sin problema alguno, porque tienen, como les decía, menor cantidad de piezas móviles. Bien, Hasta se compañeros. pueden pasar de revoluciones, dicen. ¿Perdón? Hasta se puede pasar de revoluciones. Sí, sí, incluso más revoluciones pueden aguantar. En realidad lo que protege tu motor, lo que te limita las revoluciones, en este caso de los motores de moto de dos tiempos, es el CDI, ¿no? Igual en los motores de cuatro tiempos, lo que te limita las revoluciones es el CDI, ya que es como el cerebro del sistema de encendido. Entonces te limita las revoluciones para que no lo lleves a muchas más revoluciones de las que está permitido ese motor. Bien, compañeros, eso es todo por la clase de hoy. Nos vemos el día jueves. Chao, chao. Listo, Alicia, hasta luego, se cuida. Hasta luego, Lice. Chao, Lice. Chao, muchachos. Chao, chao.